Criamos a los hijos de mi cuñada como si fueran nuestros, hasta que uno me llamó zorra. Nunca imaginé que el daño más profundo vendría de quienes alguna vez vi como parte de mi propia sangre. No fue un extraño. No fue una enemiga. Fue el hijo de mi cuñada. Un chico al que ayudamos a vestir, alimentar, educar, y que un día me llamó, con toda la soltura del mundo, una mujer fácil. Fue ahí donde entendí que no todos los que reciben apoyo lo merecen, y no todos los que ríen contigo están agradecidos por tu mano tendida. Me llamo Elena. Tengo 39 años y llevo más de 15 de ellos al lado de Elías, mi esposo. Nunca tuvimos una relación perfecta, pero sí estable. La única grieta real que nos atravesó fue la imposibilidad de tener hijos. Yo, por una condición médica, él, porque eligió acompañarme sin buscar culpables. Intentamos la adopción, claro. Pero el sistema es cruel, lento, lleno de laberintos legales y emocionales. Y con nuestras jornadas laborales interminables, entendimos que traer un niño al mundo, de cualquier forma, para luego no poder estar ahí, sería egoísta. Así que hicimos algo distinto. En vez de traer vida a nuestra casa, decidimos ayudar a sostenerlas de otros. La oportunidad apareció sin buscarla. La hermana de Elías, Nadia, había quedado sola con 3 hijos después de escapar de un matrimonio destructivo. Su exmarido, alcohólico y abusivo, apenas le pasaba lo suficiente para cubrir el pan del mes, mucho menos la educación de sus hijos. Ella hacía malabares con 2 trabajos y aún así no le alcanzaba. Fue entonces cuando Elías y yo tomamos la decisión. Nosotros financiaríamos los estudios de sus hijos. No por obligación, sino por convicción. Lo hicimos con el corazón en la mano. Los niños eran pequeños entonces, dulces, educados, llenos de potencial. Recuerdo que uno de ellos, el mayor, se me acercó una vez con un dibujo donde nos había dibujado a Elías y a mí como los tíos que salvan sueños. Esa imagen la guardé en una caja, creyendo que siempre significaríamos eso para ellos. Pasaron los años, y como suele pasar, las cosas cambiaron. Ava, la hija mayor, nos devolvió cada peso invertido con su esfuerzo. Graduada con honores, brillante, respetuosa. Hoy trabaja en una firma internacional, lejos de casa, pero siempre nos escribe, nos llama, y cada vez que vuelve, lo hace con cariño. De verdad, es el tipo de persona que te hace creer que hiciste lo correcto. Pero no todos los caminos son rectos. Ross, el segundo hijo, empezó a resquebrajarse desde que salió del colegio. Cuando le preguntamos qué quería estudiar, nos sorprendió diciendo que no pensaba ir a la universidad. Que lo que quería era el dinero en efectivo. Así, sin filtro. Elías, que siempre ha sido paciente, le preguntó qué tenía en mente. Ross dijo que quería montar un negocio en línea. ¿Cuál? No lo sabía. Algo moderno, algo que diera plata rápido. No tenía plan, ni habilidades, ni siquiera un curso encima. Solo tenía una expectativa absurda de que el dinero estaba ahí para serle entregado sin preguntas. No dijimos que no de inmediato. Lo escuchamos, lo invitamos a reflexionar. Pero él entendió nuestra pausa como una traición. Al poco tiempo, ya estaba reclamando el dinero como si fuera suyo, como si se tratara de un fondo al que tenía derecho por nacimiento. Le dijimos que no podíamos invertir en un sueño sin cimientos. Que si quería volver a estudiar, pagaríamos gustosos la matrícula. Se ofendió. No nos habló directamente, pero sí lo hizo a través de su madre y de nuestra suegra, que nos acusaron de romper una promesa. Ross terminó intentando su negocio con el dinero que consiguió cuando mi suegra vendió algunas reliquias de la familia. Nunca despegó, como imaginábamos. Y ahí empezó el distanciamiento. No supimos más de él hasta la primavera siguiente, cuando vino a casa a pedir otra oportunidad. Dijo que quería estudiar, que se había dado cuenta del error. Lo creímos. O queríamos creerlo. Le pagamos la matrícula y volvió a las aulas. Pero algo en él ya era distinto. Su trato cambió. Era frío, parco, como si hacer lo correcto lo hiciera menos digno ante sus propios ojos. En las reuniones familiares apenas hablaba. Nos saludaba con un gesto y luego desaparecía.
Y entonces llegó el cumpleaños de Draven, el menor, el que aún estaba en secundaria. Una noche de esas que uno espera que sea tranquila y termina siendo inolvidable por las peores razones. Nadia, como siempre, nos invitó a cenar. Todo parecía rutinario. Hasta que Draven soltó la bomba. ¿Cómo hizo Elías para casarse contigo si sos tan del montón? ¿No es raro que alguien te encuentre atractiva? Hubo una pausa. Luego risas. De todos. Menos de Elías. Él estalló. Les exigió respeto, una disculpa inmediata. Y en lugar de eso, recibimos excusas. Es solo un niño, quiso ser gracioso, tienen derecho a opinar. No hubo un solo gesto de arrepentimiento real. Solo miradas incómodas y justificaciones. Nos levantamos de la mesa. Mi suegra me tomó la mano. Me pidió que no hiciera drama, que era adulta y debía saber cómo manejar comentarios de adolescentes. Me solté con suavidad pero con firmeza. Les dije que ser joven no era excusa para la crueldad. Que su comportamiento tenía consecuencias. Me miraron con una mezcla de fastidio y burla. Draven y Ross se sonreían entre ellos como si acabaran de ganar un premio. Y entonces supe que la ayuda había terminado. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era solo decepción, era una certeza. Certeza de que lo que habíamos construido con buena voluntad había sido pisoteado por un ego mal educado, por una crianza que confundía permisividad con amor. Por una familia que creía que darles todo a sus hijos era suficiente para hacerlos buenas personas. Durante los días siguientes, Elías y yo no mencionamos lo ocurrido. Pero el silencio hablaba. Cargaba con la rabia, el asco y la vergüenza que yo aún sentía cada vez que recordaba las risas, los ojos cómplices entre Ross y Draven. La mano de mi suegra sobre la mía como si yo fuera una exagerada por reaccionar ante un insulto. Una semana después, cuando llegué a casa del trabajo, encontré a Nadia y mi suegra en la sala, discutiendo con Elías. Apenas crucé la puerta, fingí no verlas y subí directo a nuestra habitación. No quería escuchar una sola excusa más. Pero entonces, Nadia alzó la voz. Por favor, Elena. Solo escúchanos. Accedí, más por cerrar el asunto que por interés real. Me dijeron que habían reprendido a Draven después de que nos fuimos. Que se sentía mal, que estaba arrepentido. Les pregunté dónde estaba su disculpa. ¿Por qué yo no la había recibido? Porque es muy orgulloso, dijo Nadia, como si fuera una excusa aceptable. Pero yo me disculpo por él. ¿Y tú crees que eso basta? Pregunté, sin alzar la voz. ¿Crees que porque necesitas dinero, puedes fingir que aquí no pasó nada? No lo dijeron, pero lo pensaban. Todo era para asegurar que no retiráramos el financiamiento. Les dejé claro que su tono de disculpa sonaba más a trámite que a arrepentimiento. Me miraban con los ojos húmedos, pero sin un atisbo de humildad real. Días después, procesamos el pago de la matrícula del siguiente semestre de Ross. Fue una decisión compartida, aunque nos dejaba con un sabor amargo. Pero yo ya había decidido que sería la última vez. Avanzó el mes y llegó el cumpleaños 75 del abuelo de Elías. La familia entera fue invitada. Yo dudé si ir, pero Elías me convenció. No por los demás, sino por el abuelo. Me puse un vestido azul marino con escote en V. Me gustaba sentirme bien conmigo misma, sin provocaciones, sin esconderme. Apenas crucé miradas con los chicos, sentí la incomodidad. Me escaneaban con los ojos. Me observaban como si yo fuera un objeto más en la fiesta. Supe de inmediato que no había sido paranoia aquella vez. Era constante. Una forma de violencia silenciosa, disfrazada de risas y miradas. Hice un brindis por el abuelo. Todos aplaudieron, menos ellos. Estaban en una esquina, mirándose como niños traviesos a punto de estallar en carcajadas. Me ignoraron. Me provocaron. Caminé cerca de ellos y escuché algo entre dientes. Una risa contenida. Una palabra suelta. Me detuve. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté, con voz firme.
Se congelaron. Nada, estábamos viendo algo en el teléfono, balbuceó Draven. ¿Y eso les causa gracia cada vez que me ven? ¿O es casualidad que solo se rían cuando paso cerca? Ross se acomodó con sí mismo. Solo estábamos relajándonos. Nadie se rió de ti. Entonces controlen su comportamiento antes de que se les salga del control, dije, dándoles la espalda. Pero entonces, a solo 2 pasos de alejarme, escuché esa palabra, lanzada como cuchillo. Zorra. Fue Ross. No lo vi, pero lo escuché. Draven rió. Me giré de inmediato. ¿Qué acabas de decir? Ambos intentaron negarlo. Draven balbuceó disculpas, diciendo que no era conmigo. Ross intentó minimizar, alegando que la música podía haberme confundido. Me acerqué, furiosa. Si tenés agallas, repetilo en mi cara. Estaba a punto de cruzar el límite cuando Elías apareció. Le conté lo que pasó, y su expresión se transformó. Elías no gritó. No lo necesitaba. Su presencia se volvió rígida, imponente. Más miembros de la familia se reunieron. Nadia y mi suegra llegaron. Ross mintió, por supuesto. Dijo que no había dicho nada. Draven intentó cubrirlo, luego cambió su versión. Dijo que solo pensó que yo me había molestado por algo y por eso se disculpó. No tenía sentido. Decidimos no arruinar la velada del abuelo. Pero la herida ya estaba hecha. Esa noche dormimos mal. Elías no podía creer el nivel de descomposición que alcanzaban ya las cosas. Yo, simplemente había perdido la fe en esa familia. Un día después, Ava me llamó. Había oído lo que pasó. Se disculpó, aunque no tenía por qué. Me dijo que debería haberlos abofeteado a los dos. Que debimos cortar todo vínculo mucho antes. Y que lo haría a ella, también. Fue entonces cuando Elías y yo lo decidimos. Se acabó. No más pagos. No más ayuda. No más fingir que con esfuerzo todo se arregla. Porque el respeto no se mendiga. Y nosotros lo habíamos perdido todo con tal de sostener a quienes no lo merecían. No pasó mucho tiempo antes de que se notara nuestra ausencia. Lo supimos cuando el silencio se volvió ruido. Ross, en lugar de llamarnos o intentar una disculpa decente, envió un correo a Elías. No una carta. No un mensaje con humildad. Un correo electrónico con el enlace de pago de la matrícula universitaria de su hermano Draven y una breve nota. Favor de procesar antes de la fecha límite. Como si fuéramos su banco personal. Elías no respondió. Ni una palabra. 2 semanas después, mi suegra llamó. Su voz dulce, casi impostada. Y cariño, creo que olvidaste revisar tu correo. Draven está esperando el pago. ¿Lo puedes hacer hoy? La respuesta de Elías fue tan seca que la dejó muda. ¿Draven quién? No lo conozco. Un silencio incómodo al otro lado. Luego, su tono cambió. Ay, sigues con ese asunto. Fue solo un malentendido. Los chicos ya lo aclararon, tu esposa exageró todo. Ahí fue cuando Elías, por primera vez en años, colgó sin despedirse. Las llamadas comenzaron a llover. Nadia, mi suegra, mensajes, correos, todos con disculpas a medio hacer, promesas vacías, ofertas de reconciliación si los chicos se disculpaban en persona. Elías fue claro, ya es tarde. Mucho tiempo tuvimos para arreglar esto. Ahora, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, llegaron a nuestra puerta. Nadia con lágrimas, mi suegra con el rostro endurecido. Insistían en que los muchachos estaban arrepentidos, que solo necesitaban otra oportunidad. ¿Dónde están ellos entonces?, preguntó Elías. ¿Por qué no vinieron a disculparse? Porque son jóvenes. Tienen orgullo. No miden sus actos. Entonces que aprendan. La vida no da oportunidades a quien no sabe pedir perdón. No se fueron tranquilas. Mi suegra, desesperada, intentó una última jugada emocional.
Van a arruinar su futuro por una broma de adolescentes. Sus carreras, sus vidas. Sean adultos, por favor. No sean crueles. Fue ahí cuando yo hablé, con todo lo que tenía en el pecho. Llamarme zorra no es una broma. Es violencia. Lo que hicieron no fue un malentendido, fue un ataque. Mintieron, me humillaron y trataron de hacerme quedar como la loca de la familia. Ustedes no corrigieron nada. Solo vinieron cuando el dinero se cortó. Y créanme, van a pagar el precio. No con dinero, sino con lo que más les falta, respeto. Cerramos la puerta. Esta vez, no hubo remordimiento. Solo alivio. Días después, Ava me llamó. Estaba indignada. Su madre la había acusado de ser mi títere por ponerse de mi lado. Le había pedido que financiara los estudios de sus hermanos, y cuando Ava se negó, la desheredó de lo poco que le quedaba. Ava, firme como nunca, le dijo lo que nadie antes se había atrevido. Tus hijos no necesitan dinero. Necesitan límites. Y tú, como madre, fallaste. No quiero estar cerca de quienes odian a las mujeres con esa libertad. Esa llamada me dio la paz que necesitaba. Porque si una sola persona, había salido adelante, entonces algo habíamos hecho bien. Ava era la prueba viviente de que no todo había sido en vano. Pero la historia no había terminado. Unos meses después, recibimos la llamada que nadie espera pero todos temen. Ross y Draven habían sido detenidos. Drogas. Tenencia, distribución. El mayor estaba preso, el menor en custodia. Mi suegra suplicó. Nadia lloró. Decían que eran inocentes, que solo los estaban usando como chivos expiatorios. Elías dudó. No porque creyera en su inocencia, sino porque, al final, eran sangre. Pero fue a la estación. Habló con el abogado. Quiso saber la verdad. Y la verdad fue peor de lo esperado. Ross no solo estaba involucrado. Era parte de una red de distribución universitaria. Y planeaba usar a Draven para expandirse en las escuelas secundarias. Era su idea, su red, su ambición. Elías volvió a casa destrozado. No por ellos. Por lo que significaba. Me mintieron, dijo, sin mirarme. Me usaron. Y usaron a mi madre como pantalla. Nos convirtieron en los tontos que sostenían un monstruo. Nadia volvió a pedir ayuda. Que pagáramos la fianza. Que contratáramos un abogado de verdad. Pero Elías fue tajante. Que se haga justicia. Lo que sea que eso signifique. Y así fue. Ross fue sentenciado, aunque logró una condena menor por falta de antecedentes y colaboración con la investigación. Draven, por ser menor, fue enviado a un centro correccional. Salió un año después. Nunca lo volvimos a ver. Y aunque no nos alegró, tampoco nos dolió. Mi suegra, en un último acto de dramatismo, visitó a Elías en su oficina para anunciar que lo desheredaba. Que él ya no era su hijo. Que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Él no respondió. Solo cerró la puerta y le pidió que no volviera. Porque a veces, cuando el respeto se rompe, lo único que queda por hacer es caminar lejos y no mirar atrás. Han pasado 2 años desde que cerramos esa puerta, no solo la física, sino la simbólica. La puerta que los mantenía dentro de nuestras vidas, la que dejamos abierta por esperanza, por familia, por lealtad. Cerrarla no fue fácil. Pero hoy, puedo decirlo con calma, fue lo mejor que hicimos. La vida siguió su curso. Elías y yo seguimos trabajando, viajamos por primera vez en años sin sentir la culpa de estar descuidando a alguien. No más llamadas de emergencia, no más correos con enlaces de pago, no más cenas con sonrisas fingidas. No hemos vuelto a ver a Nadia ni a mi suegra. Al parecer han intentado reanudar el contacto con Elías, pero él ha sido firme. No les guarda odio. Solo, ya no cree en ellos. Y sin confianza, no hay familia que sobreviva. Yo he aprendido a vivir sin culpa. Me costó.
A veces me preguntaba si habíamos sido demasiado duros, si Draven merecía otra oportunidad, si debimos apoyar a Ross una última vez. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me miraban, cómo se reían, cómo me insultaron como si fuera un juego. La verdad es que el arrepentimiento nunca vino de ellos. Solo de sus circunstancias. Solo cuando el mundo se les cayó encima. No hubo autocrítica, no hubo conciencia. Solo la desesperación de perder el acceso a lo que pensaban que era suyo por derecho. Ava, en cambio, se volvió más cercana que nunca. No hay una sola conversación que tengamos donde no me agradezca por todo. Viene a casa cada vez que puede, nos llama desde donde esté, y siempre encuentra la forma de demostrarnos que sí valió la pena haber apostado por ella. Hace poco nos confesó que si un día se casa, quiere que yo esté a su lado, que sea su dama de honor. Elías caminará con ella hacia el altar. No lloré en ese momento, pero al recordarlo ahora, se me nublan los ojos. Porque todo el amor que alguna vez quisimos entregar a un hijo, lo canalizamos en ella. Y ella lo acogió con todo el corazón. Draven, según supe, trabaja ahora en un taller mecánico. Es un empleo honesto, y por eso, a pesar de todo, me alegra que haya encontrado una forma de redimirse con la vida. No ha tenido más problemas legales. Ojalá siga así. Ross sigue cumpliendo su condena. Me han dicho que está estudiando dentro de prisión. No le deseo el mal, pero tampoco lo quiero cerca. Tal vez encuentre su camino. Tal vez no. Pero ya no es mi responsabilidad. La última vez que escuché sobre Nadia, fue a través de una conocida. Me dijeron que hablaba de mí como la culpable de todo. Que yo había manipulado a su hermano, que destruía a su familia. Y lo dijo sin ironía. Sin mirar atrás para ver que fuimos nosotros quienes dimos todo, quienes cuidamos, alimentamos, educamos, hasta que nos escupieron en la cara. No me duele. Me da lástima. Porque hay personas que solo saben mirar hacia afuera cuando buscan culpables. Nunca dentro. Y sobre mi suegra, me basta decir esto: cuando la desheredó a Ava por no someterse a su narrativa, comprendí que no era una madre, sino una directora de teatro frustrada. Quería que todos representáramos su historia perfecta. Y quienes no encajábamos, éramos descartados. Elías a veces se pregunta si debería haber hecho algo distinto. Yo le respondo que no. Hicimos lo correcto. Lo que el corazón nos pedía. Pero llega un momento en que el corazón también aprende a protegerse. Hoy vivo con menos personas cerca, pero con más tranquilidad. El respeto no volvió, pero la paz sí. Y esa, créeme, no tiene precio. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.